Muy buenas tardes a todos, sean todos muy bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de prevención en salud. Mi nombre es Juan José Boschi, formo parte de Fundación Diagnóstico IPU y en el día de hoy tendremos un evento más que interesante denominado Embarazo Feliz, consejos y recomendaciones de los nuevos avances científicos. Antes de presentar a nuestros invitados, voy a comentar brevemente la mecánica del evento. Como ya dije, bueno, tenemos dos invitados importantísimos que harán una introducción a los temas que van a tratar, para así luego poder responder preguntas del público. En cuanto, bueno, justamente este último punto, las preguntas pueden hacerlas a través del chat en cualquier momento de la charla, pero las guardaremos para, digamos, el momento correspondiente, que es luego de la disertación de ambos invitados. Más que nada porque muchas de las preguntas se suelen responder a lo largo que se va desarrollando la charla. Por último, tengo que contarles que pueden seguirlos en nuestra cuenta de Instagram, suscribirse a nuestro canal de YouTube, para estar al tanto de todas nuestras charlas y acceder también a charlas anteriores, tal como sucederá con este evento, que va a quedar grabado para después luego compartirlo. Hechos los anuncios previos, comenzamos formalmente el evento. Los saludo, bienvenidos a la charla Embarazo Feliz, consejos y recomendaciones de los nuevos avances científicos, una charla que hacemos en conjunto con DASA Genómica y Matercell, a quien, bueno, saludo y agradezco la participación en el evento. Y ahora sí, vamos con la presentación de nuestros invitados. Nuestra primera invitada es bioquímica, gerente de operaciones LATAM DASA Genómica. Damos la bienvenida a Alejandra Torres. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias también a la gente de DASA Genómica. Y antes de hacer la presentación de nuestro segundo invitado, te digo, ¿qué nos podés decir? Un título, digamos, de lo que vas a hablar vos a lo largo de la charla. Bueno, vamos a hablar de lo que son los estudios genéticos no invasivos durante el embarazo. Bien, excelente, interesantísimo tema. Ahora sí vamos a presentar a nuestro segundo invitado, que es médico especialista en genética, asesor médico de Matercell. Bienvenido al doctor Gabriel Marzango. Buenas tardes, doctor. Hola Juan José, buenas tardes. Hola Alejandra. Bueno, gracias por esta invitación. Gracias a DASA Genómica, Diagnóstico Maipú y Matercell, por supuesto, y un gusto poder estar acá. Muchas gracias, doctor. Misma pregunta que Alejandra. ¿Nos puede, digamos, adelantar de qué va a hablar usted en la charla? Sí, claro. El por qué es tan importante guardar las células madre de tu bebé al momento del nacimiento. Bien, perfecto. Tal como indica el título de la charla, dos temas más que interesantes y basados, digamos, en los últimos avances científicos. Así que no quiero sacarle más tiempo a ninguno de los dos. Doctor, vamos a esperar un momento su parte de la charla. Damos pie ahora a Alejandra Torres, que va a dar su presentación. Adelante, Alejandra, te dejo todo el espacio para vos. Bueno, muchas gracias, Juan José. Vamos a iniciar un poquito a charlar, como les decía anteriormente, de estudios genéticos no invasivos durante el embarazo. ¿A qué me refiero con no invasivos? Me refiero a que podemos realizar durante el embarazo estudios a partir de una muestra de sangre de la mamá y de esa manera tener información del bebé. Estos estudios cada vez más frecuentes y que se vienen realizando ya hace algunos años y todos los años se incorporan nuevos, son muy importantes justamente por esta característica tan importante que refiere a poder tener información del bebé simplemente a través de una muestra de sangre de la madre. El primer estudio que les voy a hablar es un estudio, bueno, que comenzamos a hacer recientemente y que refiere a poder determinar el sexo del bebé utilizando una muestra de sangre de la mamá, como les comentaba. Este estudio se puede realizar desde la 8ª semana del embarazo y se basa específicamente, bueno, en la identificación del cromosoma Y en la sangre de la madre. ¿Cómo funciona esto? O sea, en todos nosotros, en todas las personas, tenemos en nuestra sangre algo que se llama
ADN libre, ADN circulante, que ese ADN proviene, bueno, de la destrucción de diferentes células. Pero sucede un hecho importante que durante el embarazo, en la sangre de una mamá, no solamente circula su propio ADN, sino que también circula ADN libre proveniente de la placenta, ¿tá? Entonces, ese ADN libre que proviene de la placenta refiere a lo que sería el bebé, y de esa manera nosotros podemos analizar determinada fracción de la sangre de la mamá y determinar, como les decía, información del bebé. Entonces, el estudio del sexado fetal específicamente refiere a analizar la presencia del cromosoma Y. El cromosoma Y, como todos saben, determina el sexo masculino. Entonces, en la medida que obtengamos la presencia de este cromosoma en la sangre materna, podemos identificar un bebé de sexo masculino. Y de esa manera es un nuevo estudio que se está comenzando a realizar y que nos permite determinar, como les decía antes, ya desde la semana 8ª de embarazo, cuál es el sexo del bebé. Este estudio tiene un 99% de certeza, y como les decía también anteriormente, no es la realización del mismo no tiene ninguna contraindicación para la salud del bebé o de la propia embarazada, porque se realiza simplemente con una muestra de sangre materna. El estudio, bueno, básicamente se trata de eso, es poder conocer bastante antes de lo que solemos conocer el sexo con los estudios tradicionales, como puede ser la ecografía de la semana 12, que muchas veces nos podemos enterar en esa instancia del sexo de nuestro bebé. Con este otro estudio lo podemos saber con bastante más anticipación y mayor certeza, obviamente, previo a esa semana. Ese era, de alguna manera, un estudio muy sencillo y que se está comenzando a realizar cada vez más. Y que, bueno, como les comentaba, con una muestra de sangre, que es algo muy sencillo y sin ningún tipo de riesgo. Por otro lado, hay otros estudios que se pueden realizar de la misma manera durante lo que sería el embarazo, y refieren, bueno, a otros estudios, específicamente lo que llamamos el test prenatal no invasivo, que seguramente hayan escuchado hablar, porque es un estudio que también se realiza de manera cada vez más general. Antes tenía la indicación de realizarse, bueno, a las embarazadas de mayor edad, o sea, que tuvieran 35 años o más, pero cada vez más las diferentes sociedades internacionales de genética y de ginecología también, obstetricia, recomiendan la realización de este estudio en pacientes de todas las edades. Y este estudio se debe justamente, es un estudio de tamizaje, o sea, un estudio de screening que nos permite de alguna manera determinar con mayor certeza, con mayor exactitud y especificidad la probabilidad que durante el embarazo en realidad el bebé pueda tener algún tipo de patología genética, ¿no? También, al igual que comentaba en el estudio anterior, ya existen otro tipo de metodologías para determinar la presencia de estas patologías a las que me refiero durante el embarazo, como puede ser mismo la ecografía que se realiza para ver la translucencia nucal, o las diferentes pruebas bioquímicas que se realizan durante el embarazo para determinar la presencia de estas posibles anomalías. Y el test prenatal no invasivo es
como les comentaba, un estudio que se puede realizar a partir de una muestra de sangre de la mamá y que nos va a permitir identificar con mayor especificidad y con mayor sensibilidad la presencia de diferentes aneuploidías. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, trisomía del cromosoma 21, que es el síndrome de Down, o trisomía del cromosoma 18, trisomía del cromosoma 13, aneuploidías relacionadas con los cromosomas sexuales. O sea, todos estos son diferentes patologías que se pueden dar durante el embarazo y que realizando, bueno, este tipo de pruebas podemos identificar de alguna manera la presencia de alguna de ellas. Si bien, por supuesto, la gran mayoría de los embarazos ocurren de forma normal y sin ningún tipo de este tipo de alteraciones, bueno, para de alguna manera también tener esa información y transitar el embarazo con mayor tranquilidad, una opción posible puede ser realizarse este tipo de estudios. Entonces, como les mencionaba, es al igual que el estudio anterior, se realiza con una muestra de sangre de la mamá. En esa muestra de sangre vamos a encontrar circulando, como les mencionaba anteriormente, tanto el ADN libre de la madre como el ADN que correspondería al bebé, que es el ADN que viene de las células placentarias. Nosotros podemos, bueno, separar esa información, analizar el ADN que corresponde al bebé y determinar la presencia de este tipo de alteraciones que se pueden identificar con bastante temprano. Se pueden identificar a partir de la semana 9 del embarazo. Es una prueba que, bueno, como les digo, es no invasiva, es rápida de realizar, es segura. O sea, es importante saber qué es lo que podemos esperar de la misma, o sea, previo a realizarnos ese estudio en función de determinadas características como pueden ser la edad y otras características particulares, tenemos determinado riesgo de tener cada una de estas patologías y una vez realizado el estudio vamos a obtener un resultado que refiere a riesgo aumentado o bajo riesgo. Cuando el resultado es de bajo riesgo, es un resultado que significa que no hay, que se puede descartar la presencia de estas patologías. Sin embargo, cuando el resultado es de alto riesgo, se requiere la realización de una prueba de confirmación para poder, de alguna manera, confirmar el diagnóstico de la patología que se identificó como de alto riesgo. Bueno, es importante saber que quienes se pueden realizar este estudio son, como les mencioné antes, todas las embarazadas a partir de la semana 9 de embarazo cumplida y también se puede realizar para embarazos gemelares, se puede realizar para ovodonación o incluso subrogación de vientre también, o sea, para prácticamente cualquier tipo de embarazo. Y bueno, como les comenté antes, las patologías que detecta son síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Pateau, aneuploidías de los cromosomas sexuales, también triploidía y algunos tipos de microdelecciones. También con esta prueba se puede realizar la detección del sexo del bebé, es algo que es opcional con la misma, y que bueno, también es parte de lo que se puede realizar. Todo a partir de una muestra de sangre que no le genera al bebé ningún tipo de riesgo, ni tampoco a la madre,
porque, bueno, solamente se utiliza ese tipo de muestra para poder determinar, bueno, el riesgo de tener cualquiera de estas patologías. Era eso lo que tenía para comentarles. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, muy clara tu presentación y bueno, tal como indica el nombre de la charla, bueno, qué importante, digamos, toda la información que se puede obtener simplemente, bueno, con una muestra de sangre, no solo por la facilidad, sino, tal como comentaste, por el hecho de que no se pone, digamos, en riesgo la salud de la madre ni tampoco del embarazo. Así que bueno, ya están empezando a llegar algunas preguntas, pero bueno, vamos a esperar un poco, las vamos a guardar para la sección correspondiente. Te agradezco, Alejandra, por un momento te invitamos a descansar, a que puedas ir a tomar agua. Y presentamos a el doctor Gabriel Marzango, ya lo hemos presentado con anterioridad. Buenas tardes de nuevo, Gabriel, te saludo. Hola, Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bien, doctor tiene una presentación, si quiere mientras la puede ir cargando. Dale, sí. A ver, ok. Compartimos, a ver qué tal manejo la tecnología. Recordamos mientras, bueno, que el doctor va a hablar de todo lo que es células madre. Bien. ¿Lo estás viendo ahí? Sí, perfecto, se está viendo en pantalla. Lo que le pedimos es, bueno, colocar, perfecto. Ahí estás, como presentación. Bien, doctor. PowerPoint. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿qué tema de las células madre? Es un tema que hay mucho desconocimiento. Sabés que lamentablemente más del 95% de las células madre de los chicos que nacen en el país, como decimos siempre, terminan en el tacho de basura. Suena horrible y es horrible, y tiene que ver con que mamá y papá nunca se enteraron de esto normalmente, ¿no? Porque a veces si estás embarazada te enterás de que existe por el comentario de alguna amiga, algún folleto, algún médico te lo comenta, lo googleás, como hacemos todos con todos los temas, y a los 3 minutos abandonás porque no entendés nada. Y no es un problema tuyo, no entendés nada vos y no entiendo nada yo, que algo sé del tema, y esto tiene que ver con que hay mucha confusión en la información, porque células madre es algo que se descubrieron hace unos 20 años aproximadamente en nuestro país. Hace 19 años nosotros en Matercell fuimos pioneros en el tema células madre de cordón umbilical. Y lógicamente la información ha ido cambiando, es un tema muy dinámico, al igual que todo lo relacionado con la genética también, esto evoluciona a pasos agigantados, entonces es muy fácil en internet encontrar información de hace 20 años, de hace 10, de hace 5, de ahora, información que se contradice una con la otra, entonces la conclusión de esto es que uno no entiende nada y dice, bueno, no entendí nada, no debe ser tan importante, y allí van las células madre de tu bebé al tacho. Entonces, por eso es importantísimo tener esta charla, si estás embarazada, si estás pensando en quedar embarazada y por qué guardar las células madre de tu bebé al momento del nacimiento, ¿no? Entonces, y te hablamos, bueno, por supuesto, de parte de Matercell, y es una buena decisión hoy, y decimos acá que es una protección para el futuro, tanto del bebé y tu familia. Sabés que cuando se descubrieron hace 20 años las células madre, ahora te voy a hablar un poquito de eso, servían para una o dos patologías solamente. Y eran patologías muy raras, entonces uno decía, bueno, esto es una apuesta a futuro, quizás con el desarrollo de la medicina se vayan incorporando mayor cantidad de patologías que puedan ser tratadas con las células madre. Y hoy en día, 20 años después, se tratan más de 85 enfermedades, la gran mayoría de ellas en nuestro país, en Argentina, por lo tanto no es algo que es ciencia ficción, y no solamente sirven para tu bebé, para el dueño de estas células madre, sino que empiezan a servir para otros miembros de la familia. Y al principio se decía, bueno, pero te sirven hasta los 10, 12, 15 años, y hoy resulta que sabemos que las podemos guardar a ciencia cierta al menos 20 años. El año que viene te voy a decir 21, el otro te voy a decir 22, porque esa es la experiencia a nivel mundial, pero en teoría durarían toda la vida de la persona, porque esto es algo que podemos congelar a 200 grados bajo cero, a esa temperatura no hay metabolismo, con lo cual la célula no consume nada, está definitivamente congelada en el tiempo, aparentemente le da lo mismo 8 que 80, por eso hoy te podemos decir que es tomar una decisión hoy
sabiendo que tu bebé va a ser sanito como el 95% de los bebés que nacen, entonces uno realmente decide guardar esto como legado, ¿no? Diciendo, bueno, si a futuro, dentro de 10, 20, 30 años, se presentara una situación de salud, qué bueno que las tengo guardadas. Porque lo peor que me puede suceder es que si mañana voy al médico y algún especialista me pregunta, ¿tenés las células madre guardadas de tu bebé? Y ojalá que tu respuesta sea que sí, ¿no? Porque si te lo está dando, claramente es porque hay una solución para esa patología con células madre. Por eso es importante esta información. Y vamos a empezar por el comienzo, ¿no? ¿Qué son las células madre? Y células madre básicamente son células a partir de que se regeneran los tejidos, ¿no? Y hoy en día ya hay más de 25 tipos diferentes de células madre. Todos los años la medicina descubre alguna nueva. Y tienen esta capacidad de replicarse a sí mismas, pero a su vez de diferenciarse en otros tipos de células y a veces de otros tejidos bien diferentes, ¿no? Y la más conocida de todas y la primera que se descubrió fue esta que está en la médula ósea. Son las células madre que se llaman hematopoyéticas, no para decir que generan sangre. La médula ósea es ese tejido que está dentro de algunos huesos en donde se forman, que hacen los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, y a veces hay una serie de patologías o funciona mal o no funciona, y entonces esta persona necesita un donante de médula, buscar un compatible. Sabes que a nivel mundial, Argentina es parte de una red mundial de donantes de médula. Se calcula que hay cerca de 80 millones de personas anotadas en el mundo como donante de médula, y a pesar de este número astronómico, te diría, cerca del 40% de las personas que necesitan encontrar un donante nunca lo encuentran. ¿Por qué? Por el tema de la compatibilidad, ¿no? Vos sabés que cuando sale elegido un órgano hay que encontrar el compatible. Y no hay nadie 100% compatible, porque somos 8.000 millones de personas y somos todos diferentes, ¿no? Salvo que tengas un hermano, gemelo, univitelino, que seguramente no es el caso, el resto somos más o menos compatibles. Y ese más o menos es lo que hace que se presenten situaciones de rechazo, inclusive muchos años después de haber hecho haber encontrado un donante. Y te cuento esto, ¿por qué? Porque hace 20 años se descubrió sangre del cordón umbilical. Una vez que el médico cortó el cordón, cuando nace tu bebé, vos sabés que el natural del cordón y de la placenta, ¿cuál es? El tacho de basura, así, crudamente, esto se tira. Un tacho especial, no el de casa, pero finalmente se descarta. Y junto con ello se descarta medio vasito de sangre, entre 50 a 100 centímetros cúbicos. Bueno, esa sangre que normal descartar, hace 20 años se descubrió que podía sustituir a un donante de médula ósea, y con la importancia que eso tiene. Entonces te imaginas que cuando la medicina descubrió esto, dijo, guardemos esta sangre. La tecnología ya permitía congelar esto, nitrógeno líquido a casi 200 grados bajo cero, y dijo, bueno, esto lo guardamos, y si el día de mañana el dueño de esta sangre necesitara un trasplante por el tema que fuere, en lugar de salir como loco al mundo a buscar un compatible, si lo tenemos guardado ahí, vamos, lo recogemos, lo descongelamos y en 48 horas lo podemos estar utilizando. Por supuesto que no en todos los casos, después vamos a ver, ¿no? Hay unas limitaciones, pero digamos que es más útil guardar que no guardarlo definitivamente. Y así fue que comenzó esto que se conoce como criopreservación de células madre. Nosotros comenzamos en Matercera hace 19 años, somos hoy el banco más antiguo de Argentina, el de más experiencia, nos gusta decir, más experiencia, no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica. Y cuando comenzamos en ese momento, se trataban un par de patologías. Y hoy son más de 85 las enfermedades que se tratan, ¿no? Son todas enfermedades graves, serias, tipos de leucemias, linfomas, mielomas, anemias graves. No importa, diferentes tipos de patologías que a veces son poco frecuentes, pero por poco frecuentes a veces no hay muchos tratamientos, ¿no? No todas las leucemias, no todos los linfomas, no todos los mielomas. Hoy vamos en día a lo que se llama medicina personalizada o medicina de precisión, ¿no? Frente a lo que los médicos hace unos años hablábamos de una enfermedad, venía un paciente y decíamos, mira, este paciente tiene tal enfermedad, ya le poníamos un rótulo, un diagnóstico. Con el tiempo nos dimos cuenta de que no todos los pacientes responden de la misma manera al tratamiento, y eso lo sabemos todos, ¿no? Por supuesto. Y nos dimos cuenta que en realidad estaba mal diagnosticada la enfermedad. Le poníamos un nombre, pero si íbamos a las causas moleculares de esa enfermedad, al origen primario de esa enfermedad, eran todos de origen diferente. Por eso es que algunas respondían a los tratamientos y unas no
y otras no respondían a los tratamientos, ¿no? Por eso se implementó este nombre de medicina de precisión o de medicina personalizada. Y bueno, y esto tiene que ver las células madre también. No sirve para todo tipo de estas patologías, pero es una herramienta más que la medicina nos brinda para diferentes situaciones de salud que pueden aparecer a lo largo de la vida. Entonces, como te comentaba, las primeras que se conocieron fueron las de la sangre. Se empezó a guardar esta sangre. Esto es muy fácil de recogerlo en el momento del parto, ¿no? O sea, es simplemente una vez que el médico o la médica ya cortó el cordón, ahora en lugar de tirarlo, nos lo da a nosotros. Nosotros lo guardamos, lo procesamos, sacamos de ahí la parte de células madre, en realidad de esos 50, 100 centímetros cúbicos que podemos recoger en ese momento, guardamos 25, que es la parte que tiene que ver con células madre, ya que el plasma, los glóbulos rojos, eso se descarta, eso no tiene sentido guardarlo. Y a pesar de que es poquitito, porque uno dice, bueno, pero 25 centímetros cúbicos es una cucharada grande de sopa, una cosa así, como para que tengas una idea. Sin embargo, es suficiente para un trasplante de médula de un chico hasta los 25 kilos prácticamente, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de guardar esto. Y esto es 100% compatible con tu bebé, o sea, 100% compatible con el dueño de esta sangre. Llegar a ser compatible con algún hermanito o alguna hermanita de los mismos mamá y papá hasta en un 50% de los casos. Eso, por supuesto, como decimos siempre, eso es lotería. Eso no lo sabemos hasta que no se hacen los estudios de compatibilidad. Y sirve para un trasplante, una vez. ¿Por qué una vez? Precisamente porque es poquito. Es ese poquito que podemos rescatar en el momento de nacimiento y ya está. Si lo usamos no tenemos más, pero suficiente para salvar una vida, ¿no? Y varios años después, hace unos años atrás aproximadamente, se descubrió esto de las células mesenquimales. Quédate con ese nombre, lo vas a empezar a escuchar cada vez más seguido. Y estas células mesenquimales ya se conocían, pero no se sabía muy bien para qué servían, y en varios lugares de nuestro cuerpo hay células mesenquimales, pero se descubrió que en el cordón, en la tripa, esa que también tiramos en el momento de nacimiento, en una zona del cordón que se llama gelatina de Wharton, había muchas de estas células, muchas más que en otros lados, ¿no? En mayor concentración. Y se vio que era una célula, a mí me gusta compararla con un camaleón, entre comillas, ¿no? Para que se entienda la analogía. Porque es una célula que dependiendo del tejido donde la coloques, tiene la capacidad de transformarse en ese tejido y regenerarlo, ¿no? No en todos los tejidos, pero en músculo. Vos, por ejemplo, colocás estas células del cordón en músculo y se transforman en músculo y regeneran músculo. Y si las colocás en hueso, se transforman en hueso y regeneran hueso, y así con diferentes tejidos. Entonces, te imaginás que cuando la medicina descubrió esto, dijo, vamos a guardar un cachito de cordón, porque esto a futuro nos puede servir para lo que es medicina regenerativa. ¿Y qué es medicina regenerativa? Es esa, precisamente como dice la palabra, son esas situaciones de salud en las cuales necesitas regenerar tejido sano. Por ejemplo, un accidente, una cirugía, un tumor, una enfermedad degenerativa, ¿no? Entonces, empezamos a guardar un trocito de cordón, a congelarlo también. Después, en el tiempo, nos dimos cuenta que no bastaba solamente con guardar el cordón. ¿Por qué? Porque en realidad vienen unas pocas miles de estas células en el cordón y realmente necesitamos millones para poder realizar estos tratamientos. Entonces lo que hicimos es algo que se conoce como expansión celular, que es nada más ni nada menos que ponerlas a crecer. Las metemos en un medio de cultivo y a los 2 o 3 meses aproximadamente, ahora sí tenemos millones de estas células que podemos guardar en 4 o 5 frasquitos, crioviales se llaman, y eso es lo que congelamos. Cuestión que el día que las necesitas, las podés descongelar y utilizarlas inmediatamente, ¿no? Por supuesto, guardamos un trocito de cordón también virgen. ¿Por qué? Porque estos 4 o 5 frasquitos, por supuesto, dependiendo del tratamiento, se pueden acabar en algún momento. Y entonces queremos volver a hacer más de estas células, ¿no? Por eso guardamos un trocito de cordón virgen para eventualmente volver a hacer crecer más de estas células y tener posibilidades de utilizarlas varias veces, ¿no? Y un poco las mesenquimales, esto es lo que podés originar, estos diferentes tipos de tejido. Entonces tienen este potencial de transformarse en estos tejidos y poder regenerarlos, ¿no? Y vamos a ver qué aplicaciones, así un poquito rápido, y hemos visto, porque uno piensa, bueno, pero esto será ciencia ficción, esto es a futuro, sucede en otro planeta. Entonces, fíjate en accidente cerebrovascular isquémico, una patología muy frecuente, el famoso ACV, así se conoce. Entonces, ves cómo aplicando estas células mostrás mejoría en déficits neurológicos, y a veces también a través de una punción lumbar se hace ¿no? En pacientes con daño cerebral, en este caso traumático, un accidente, por ejemplo, y la mejoría es sensible.
pacientes con esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple, sabes que es una enfermedad de las llamadas autoinmunes, que no tiene un tratamiento específico, en donde hay muchos tratamientos. Últimamente, bueno, los biológicos son los que más resultados están mostrando, pero así todo el paciente evoluciona con brotes de esta patología, que a veces pasan meses, a veces pasan años entre brote y brote, pero la característica fundamental es que después de cada brote el paciente en general está peor, ¿no? Es difícil que vuelva, es como escalones que uno va bajando y ya no puede volver a subir, ¿no? Y sin embargo se demostró que utilizando estas células, cómo ha mejorado de manera sustancial, ¿no? Sustancial. Y tiene que ver con que una de las características de esas células mesenquimales es que son lo que se llaman inmunomoduladoras. No vamos a hablar con términos difíciles acá porque la charla es para público en general, pero digamos que llevan la inmunidad a su estadio normal, ni mucha ni poca. Y a su vez tienen una potente acción antiinflamatoria estas células también, que es otro componente presente. Sabes que más del 70% de las patologías del ser humano cursan con algún tipo de proceso inflamatorio. A veces hoy ya la inflamación se considera inclusive una enfermedad per se, ¿no? Antes era simplemente un síntoma que acompañaba, se creía algunas patologías. Hoy ya se la consideran una enfermedad y desencadenante de toda una serie de patologías. Entonces, fíjate la importancia de poder contar con una herramienta que frente a estas patologías donde el proceso inflamatorio es tan importante, puede presentar mejoría, ¿no? Ya empiezan los primeros estudios en Parkinson, donde se obtiene una mejora en la producción de dopamina. Dopamina es una hormona, un neurotransmisor que falta en pacientes con Parkinson, o en casos de hipoacusia neurosensoriales. Ese tipo se utiliza puntualmente en chicos que se llaman poslinguales, o sea, aquellos que ya han tenido algún tipo de experiencia auditiva y por diferentes circunstancias, ya sea por alguna virosis, algún tipo de patología que afecta directamente el nervio auditivo, pierden la audición. En ese caso se mueren las células, las neuronas o unas cilias, que son como unos pelitos que hay en el oído interno, y se vio cómo la utilización de estas células madre mejoran la perspectiva de estos pacientes. O en parálisis cerebral, este año, 2022, hemos utilizado 4 muestras de chiquitos que teníamos guardados en nuestro banco para tratar casos de parálisis cerebral, que sabes que es una situación que se presenta a partir del parto, y que hasta hace 4 años atrás prácticamente no había ningún tratamiento, ¿no? Más de lo que se llama hipotermia controlada, que era poner a los chicos en frío para bajarles el metabolismo y que el daño cerebral fuera al mínimo por esta falta de oxígeno, que generalmente se da por eso. Y ahora con la utilización de estas células se ha visto una mejoría sustancial, ¿no? Estos tratamientos todavía no se hacen en Argentina, los estamos haciendo en Duke, en Estados Unidos, Universidad de Duke, a través de la doctora Joan Kutzberg, que estuvo aquí en el país, por supuesto, explicándonos bien cómo es el procedimiento. Pero fíjate que no estamos hablando de curación de parálisis cerebral, pero cualquier mejoría que podamos obtener en estos chiquitos hace una gran mejoría en cuanto a su calidad de vida, ¿no? Entonces, patologías que no tenía nada prácticamente hasta hace un par de años, ahora se abre una puerta, una ventana a nuevos tratamientos. Tratamientos de trastornos del espectro autista, ¿no? Chicos con autismo, hay diferentes tipos, por supuesto, diferentes casos, no en todos los casos, pero otra vez, a partir, se cree, de esta acción inmunomoduladora que presentan estas células y también antiinflamatoria, sería la mejoría que presentan estos chicos. Entonces, en cardiología, para tratamiento de insuficiencias cardíacas, esto es un trabajo que se presentó en noviembre del 2021 en el Congreso de Cardiología Mundial, cómo sirven en aquellos pacientes con un tipo de insuficiencia cardíaca muy particular, aplicando estas células, la gran mejoría de estos pacientes, la disminución en la posibilidad de muerte de estos pacientes, después del tratamiento con estas células madre. Bueno, hay muchísimos estudios. Hoy tenés más de 2.000 estudios a nivel mundial, en donde se están investigando sobre todo las células del cordón, las mesenquimales. ¿Por qué? Porque a lo largo de los últimos 20 años las que más se estudiaron fueron las de la sangre, porque en principio eran las únicas que se conocían, ¿no? Entonces es normal esto, cuando la medicina descubre un potencial, se pone a investigar, las investigaciones llevan 5, 10, 15, 20 años fácilmente, y con el correr de los años comienzan los descubrimientos, ¿no? Y las aplicaciones a estas investigaciones. Y por eso fue donde más rápido se avanzó en las patologías de la sangre. Como las mesenquimales, la aplicación se descubrió hace unos 10 años atrás recién,
Ahí es cuando se empezó a investigar y entonces ahora es momento de empezar a ver los primeros resultados, ¿no? Y algo importantísimo, o sea, nosotros llevamos 19 años en Argentina, como les comenté, el ser los más viejos hace que seamos los más experimentados y eso en medicina es un tema fundamental, ¿no? Porque en medicina, por supuesto que la experiencia hace y mucho, y de hecho somos el banco que mayor cantidad de muestras ha utilizado en el país y en Latinoamérica, y el 100% de las muestras que hemos utilizado, todas han sido aceptadas para los tratamientos, con resultados disímiles, por supuesto, porque vos sabés que nadie puede garantizar el resultado de un tratamiento en medicina. Medicina 2 más 2 casi nunca es 4, pero se busca, por supuesto, la mejoría del paciente y en todos ellos, en el 100% de los casos, hubo resultados positivos. Entonces, esto habla de que efectivamente lo que hacemos, lo hacemos bien y que tiene un fundamento y una utilidad y un resultado en concreto. No estamos hablando de ciencia ficción, no estamos hablando de esto, de algo que sucede a futuro, estamos hablando de presente, y de presente en nuestro país, porque el 90% de las patologías que hoy se tratan con células madre en el mundo se tratan en Argentina también. Por supuesto que se van incorporando cada vez más. Hoy contamos con 40.000 cordones guardados en nuestro banco. En Argentina, en total, hay 75.000, de los cuales 40.000 las tenemos nosotros, ¿no? Eso habla de un poquito de esta experiencia que te comentaba. Estos fueron los diferentes tratamientos o las utilidades que tuvimos a lo largo de los años. Ya la del 2022 quedó, está vieja esta foto, tendríamos que agregarles algunos casos más de parálisis cerebral. Y cómo se obtienen es muy fácil, es totalmente incruento, ¿no? Esto es lo importante de esto. Un poco como explicaba Alejandra recién, hay mucha tecnología detrás de esto, pero en definitiva en el caso de los estudios genéticos era sacarle un poquito de sangre a la mamá y ya está. Después la tecnología se encarga de todo el resto y en el tema células madre es más de lo mismo, ¿no? Es simplemente el momento que tu médico cortó el cordón, ahora en lugar de tirarlo, sacamos esa sangre que queda remanente en el cordón y la placenta, y esa es la sangre que se iba a tirar, o sea, te lo digo así, para que sea bien gráfico, ¿no? Que veas que es completamente inocuo con el bebé, a él ni lo tocamos, tu bebé ni se entera de todo esto. Juntamos esa sangre, cortamos unos 10 centímetros de cordón y eso es lo que nosotros guardamos y procesamos, ¿no? Y lo llevamos, por supuesto, al laboratorio, se realizan los diferentes tests. Nosotros al momento de ingresar la muestra al laboratorio hacemos lo que se llama un checklist, donde valoramos diferentes parámetros para ver que esto sea viable de ser guardado, porque claramente no vamos a guardar nada que sepamos que puede no servir. Pero para que te quedes tranquila, el 95% de las muestras que ingresan a Matercell todos los días, somos un banco nacional, por lo cual recibimos desde Ushuaia hasta La Quiaca todos los días, 24 horas, el 95% de las muestras que ingresan son factibles de ser guardadas, están en condiciones óptimas para ser guardadas, ¿ok? Así que quédate tranquila que lo que estamos haciendo está bien hecho. Diferentes procedimientos, lo que ves a la mano derecha, ese es el canister, ese es el envase en donde las vamos a guardar, ¿no? Esto se guarda en nitrógeno líquido, que es una sustancia que tiene casi 200 grados bajo cero, que ni siquiera depende de la luz. A veces nos preguntan, bueno, pero ¿qué pasa si se corta la luz? Ahora no tanto, pero hace unos años se cortaba la luz bastante seguido. En Buenos Aires, nosotros estamos en el barrio de Palermo, no pasa nada porque tenemos nitrógeno como para 3 meses. Podríamos estar 3 meses sin luz prácticamente y no pasaría absolutamente nada. Están inmersas en nitrógeno líquido y eso hace que se mantenga la temperatura perfectamente. Y ahí así es como se guarda, ¿no? En unas torres especiales que todo va rotulado, por supuesto, con un código de barras, como ves allí, con lo cual una vez que ingresa la muestra a Matercell se hace una trazabilidad perfecta de esta muestra y si necesitamos reconocer la tuya sabemos perfectamente dónde ir a buscarla, ¿no? Y esto lo guardamos en Matercell. Bueno, acá se ven uno de los tanques, se guardan 5.000 muestras por tanques aproximadamente, esos que ves como cuadraditos sobre la mano derecha, en realidad son como unas torres de acero inoxidable con varios pisos, y en cada uno de los pisos se guardan esas plaquitas que veíamos antes bien rotuladas. Y esto es al abrir el tubo, bueno, aspirar un poquito ese
nitrógeno líquido, en este caso gaseoso, que es lo que sale, pero el líquido es donde están inmersas las muestras. Esos son los tubos. Tenés posibilidad de visitarnos. Somos un banco de puertas abiertas. Estamos en Gallo y Paraguay. Somos un edificio de 4 pisos y lo único que hacemos en exclusiva es células madre. No hacemos otra cosa. ¿Okay? O sea que de esto se trata, ¿no? La posibilidad de, en el momento del nacimiento, poder guardar esto que es un tesoro, como lo llamamos. ¿Me estás viendo ahí? Sí. Sí, excelente, doctor. Es lo que decimos siempre, si te lo podés permitir desde el punto de vista económico, hacelo, porque desde el punto de vista médico está plenamente justificado hacerlo, ¿no? Y ojalá uno lo guarda con la idea de nunca tener que utilizarlo, es lo que siempre deseamos, ojalá no nos llames nunca, guardarlo como legado, pero es verdad que si algún día lo necesitas, ahí es donde hace la gran diferencia, ¿no? El tenerlo a no tenerlo, o de tener una desesperación frente a una situación que a veces se hace muy dificultosa, y un tema de salud serio, a decir, mira, qué bueno, tengo las células madre guardado, tengo una solución. Te repito, no es magia, no sirve para todo, no es agua bendita, porque hablo de esto porque se encuentra en internet muchas veces, ¿no? Hay que desmistificar todo eso. Tienes indicaciones precisas y cada vez son más, ¿no? Las patologías en las que se puede aplicar. Así que esto básicamente lo quería comentar. La buena noticia, como decimos siempre, son dos. Número uno, que tu bebé nace en una época donde esto es una realidad, porque estoy seguro que en la época que naciste vos, seguramente me imagino que tendrás más de 20 años probablemente, o sea que si tenés más de 20 años, seguramente no tenés guardadas tus células madre, yo seguramente no las tengo guardadas, y la segunda buena noticia es que te enteraste, ¿no? Porque el día que nace tu bebé, nacen miles de chicos en el país y lamentablemente más del 90-95% de los papás y mamás nunca se enteraron de esto. Así que bueno, qué bueno haber tenido esta información. Bueno, muchas gracias, doctor. También muy clara su presentación y digamos, de la mano de lo que explicaba Alejandra también, el hecho de cuántos beneficios y cuánta información en algo tan simple como antes era un análisis de sangre, en este caso, digamos, es preservar algo que, como usted dijo textualmente, se iba a tirar. Y no solo es el hecho de, digamos, las células madre o los testeos prenatales, sino también el hecho de que lo haga gente e instituciones, digamos, avaladas y serias para realizar, digamos, dichas prácticas. Es por eso entonces que ahora voy a dar paso a Alejandra, también te voy a invitar, porque bueno, vamos a abrir, digamos, el espacio de preguntas que nos ha llegado desde el público. Pueden seguir haciendo sus preguntas en el chat. Bueno, por el hecho, vamos a hacerle una pregunta a Alejandra, por el hecho, digamos, fue la que primero disertó, las preguntas llegaron primero para Alejandra. Una consulta que nos hace por el chat Rocío, que, bueno, va a figurar en pantalla, que dice, mi primer hijo tiene deficiencia de Q10. En este embarazo, ¿hay posibilidad de saber si el bebé tiene la misma patología o hay que esperar que nazca y ahí realizar el estudio? Antes, perdón, que respondas, Alejandra, te voy a hacer una pregunta también, si brevemente nos podés explicar lo que es deficiencia de Q10. Sí, bueno, gracias, Rocío, por tu pregunta. Supongo que estamos hablando de lo que sería la deficiencia de la coenzima Q10. En ese caso, en general, es una deficiencia congénita que suele tener origen en la parte mitocondrial. Perdón, yo no escucho, se cortó. ¿No se escucha? Sí, perdón, sí, yo escucho perfectamente. Bien, repito por las dudas, en realidad la deficiencia de Q10, estaríamos hablando de la deficiencia de la enzima Q10, que se debe, en muchos casos, tiene un origen genético mitocondrial, sobre todo. No es un estudio, no es el tipo de patología que analizamos con este tipo de prueba, o sea, la prueba, el test prenatal no invasivo, analiza lo que son aneuploidías, o sea, variantes en la cantidad de cromosomas del bebé o microdeleciones específicamente, pero el estudio la patología esta se podría analizar por otro tipo de metodología, se podría realizar un estudio genético para
para determinar la patología que menciona Rocío, no con esta prueba. Bien, muchas gracias, Alejandra. Vamos a hacerte otra pregunta, ¿sí? Que nos llegó también en el chat de Betina, que Betina nos consulta. Conocer las patologías durante el embarazo a través de los test prenatales que vos nos explicaste, ¿sirve para tomar alguna acción concreta que favorezca al bebé? Bien, conocer la presencia de estas patologías sobre todo sirve, bueno, a la pareja, ¿no? A la familia, para lo que sería planificar las semanas, sí, las siguientes semanas del embarazo, también para poder planificar posibles complicaciones a lo largo del parto o complicaciones que puedan surgir con el recién nacido, prepararse psicológicamente, económicamente para la situación a la que se puedan enfrentar. Y en algunos casos, como síndrome de DiGeorge, por ejemplo, que es una patología que se da por la presencia de una microdeleción, puede requerir determinados complejos vitamínicos y demás que tiene que recibir el bebé desde el nacimiento. Entonces, puede ser de alguna manera, o también los controles que se tienen que hacer en ese bebé, porque muchas veces los síntomas no se determina la presencia de la patología en el momento del nacimiento, se ve más adelante. Entonces, poder atenderlo desde el momento del nacimiento es una ventaja que tiene conocerlo durante el propio embarazo, ¿no? Bien, perfecto, muchas gracias. Por ahora, una última consulta nos llegó para Alejandra, que es con respecto al test prenatal no invasivo. ¿Se lo puede realizar cualquier embarazada? Se lo puede realizar casi cualquier embarazada. En realidad, si la embarazada tiene conciencia de que estaba embarazada, tenía un embarazo múltiple, por ejemplo, tenía 2 bebés y pierde uno durante el embarazo, que es algo que suele ocurrir, en ese caso no puede realizar el estudio para el análisis del bebé que todavía sigue en curso, digamos. Ese es una contraindicación, digamos, para realizar el estudio. Y después, por ejemplo, en los casos que la mamá haya recibido una transfusión antes de los 6 meses, o sea, en los 6 meses anteriores al momento de realizar el estudio, tampoco podría, porque bueno, ese tipo de... En cualquiera de los 2 casos tendríamos otro ADN circulando que podría de alguna manera dar resultados erróneos. Pero independientemente de esos casos, en todos los demás se puede realizar, o sea, ya sea embarazo simple o embarazo gemelar, o, bueno, como mencionaba, también ovodonación o vientre subrogado, o sea, en todo el resto puede ser realizado a partir de la semana 9 del embarazo. Muchas gracias, Alejandra. Pasamos ahora a preguntas para el doctor Marzango que han llegado. Una de las primeras consultas es si la recolección de células madres interfiere en algo con el tiempo del latido del cordón, doctor, nos pregunta. Bien, buenísima esa pregunta. Es muy común esto porque muchas mamás están preocupadas porque aprendieron de que su bebé sigue conectada a su placenta en el momento del nacimiento para que pase la mayor cantidad de sangre posible al bebé para evitar ciertas deficiencias. Es totalmente compatible. A ver, el clampeo del cordón es un acto médico que realiza tu médico, tu obstetra, tu neonatólogo. De ninguna manera es algo que realizamos nosotros. Y cuando tu médico decide cortar el cordón, ella lo decide y lo que sobra, para que se entienda bien, es lo que nosotros recogemos. ¿Okay? Así que sí, es perfectamente compatible. Bien, muchas gracias, doctor. También una consulta que nos ha llegado más de una vez. ¿Cuántas veces se pueden usar las células madre? Bien, bueno, las de la sangre una vez, eso creo que lo comenté, porque la sangre es ese poquitito que podemos guardar en el momento del parto y una vez que lo usamos ya está, no tenemos más. En cambio, las células del cordón tenemos esta capacidad
de expansión, como comenté, de reproducirlas muchas veces, con lo cual nos permite hacer muchos tratamientos muchas veces. ¿Okay? No es infinito, por supuesto, pero la posibilidad de realizar muchos tratamientos existe. Así que sí, la respuesta sería sí, el cordón lo puedes usar muchas veces para muchas patologías, la sangre solo una, para un trasplante. Bien. Muchas gracias. También pregunta que nos ha llegado más de una vez es, bueno, el hecho de, digamos, tomar la decisión de preservar las células madre. Digamos, en el embarazo hay alguna fecha límite, hay que tener alguna preparación, digamos, previa. En algún momento alguna embarazada puede querer guardar sus células madre, pero ya no puede. Perdón, se cortó, no entendí, no llegué a escuchar toda la pregunta, pero entendí, a ver si hay algún tiempo previo del cual se pueda guardar las células madre. Confirmame. Claro, sí, el hecho, digamos, de tomar la decisión de decir preservar las células madre, si hay, digamos, alguna fecha límite en el embarazo para tomar la decisión. Bien. No, normalmente nuestro consejo es que una vez que tomes la decisión, contrata el servicio. Bien, pedimos disculpas, se ve que el doctor Marzango está con problemas de conexión. Mientras lo aguardamos, podemos hacer una pregunta más para Alejandra, que nos ha llegado, que preguntan sobre el sexado fetal. Hablan de, digamos, el acierto, hacen la pregunta, digamos, quizá no es tan técnica la pregunta, pero, digamos, porcentaje de acierto, si siempre es correcto, si puede fallar. Bueno, respecto al resultado del sexado fetal, como les comentaba, lo que nosotros hacemos, lo que se hace es determinar la presencia del cromosoma Y, y en el caso de determinarla, decimos, bueno, que estamos hablando de un bebé de sexo masculino. En el caso de no determinarlo, decimos que estamos hablando de un bebé de sexo femenino. Por el tipo de metodología, porque cómo se realiza, en la semana 8 cumplida de embarazo, la certeza es de mayor al 99%, o sea, no es 100%. Siempre hay un porcentaje que podría o bien no detectarse el cromosoma Y y ser masculino. En general es ese el tipo de errores que pueden haber respecto a la sensibilidad en la detección de ese cromosoma Y, ¿no? Pero bueno, está en el entorno del 99%, no es 100%. Muchas gracias, Alejandra. Doctor, perdón, ¿nos escucha bien? Ahora perfecto, me conecté desde el celular y anda perfecto. Ahora sí. Bien, perdón, le hago nuevamente la pregunta. Nos hacen llegar desde el público, digamos, el hecho de tomar la decisión de preservar las células madre. ¿Hay alguna fecha límite en el embarazo? Preguntan, por ejemplo, si se puede tomar la decisión hasta determinada semana del embarazo o no. No, nuestro consejo es, al momento que te enteraste y tomaste la decisión, hacelo. Porque nosotros te vamos a mandar un kit a casa, normalmente, que es una cajita donde está todo el material necesario para la toma de la muestra. Eso lo guardás en el bolsito maternal para no olvidártelo, porque conozco mamás que se olvidaron el kit, pero no conozco ninguna que se haya olvidado el bolsito. Entonces el consejo, guardalo en el bolsito, que no te lo vas a olvidar. Y al momento de ir para la clínica, lo llevas y vas a llamar un teléfono de Matercell que funciona a las 24 horas avisando que estás yendo para la clínica, para que vaya la recolectora. La recolectora es una técnica que se presenta en tu parto y una vez que tu médico, tu médica cortó el cordón, ahora en lugar de tirarlo, nos lo da a nosotros. Eso sucede en las grandes ciudades, capitales, provincias. Si vivís en medio de la Patagonia o en un lugar un tanto aislado, no tenemos recolector allí, pero lo hace el médico, normalmente la recolección, ellos están ampliamente capacitados para hacerlo, y después se envía de vuelta la muestra hacia Matercell, ¿no? Y aguanta perfectamente 3 días, 72 horas en las condiciones en las que está el kit. No hay que ponerlo en la heladera, ni frío, ni calor, nada en absoluto. Se puede contratar a último momento, o sea, hay mamás que se enteran de esto en el momento del parto, cuando viene la obstétrica y le pregunta muchas veces, ¿contrataste células madre? ¿Y eso qué es? Dicen, ¿no? Entonces, en las clínicas más importantes, lugares grandes, tenemos lo que se llama kit de urgencia,
o podés llamar al teléfono de Matercell de urgencia, al mismo número, y puede ir la recolectora en caso de que esté disponible. Pero la idea, para no olvidarte, porque otra cosa que aprendí con el tiempo, es que las mamás, obviamente, en el momento que empiezan con trabajo de parto, se olvidaron del mundo, y lo único importante claramente es el bebé, entonces no te vas a acordar en ese momento de las células madre. Por eso y después uno se arrepiente, porque al otro día se acuerda y dice, ay, las células madre, y ya se descartaron. Entonces, por eso, en cuanto tomaste la decisión de hacerlo, hacelo, para que sea un tema menos del cual te tengas que ocupar después. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Alejandra. Una última cosita. Nos están llegando bastantes preguntas al chat con respecto, digamos, a costos, precios. Bueno, el objetivo de la charla era traer a Alejandra y al doctor, dos profesionales que puedan hablar del tema para todo lo que es, digamos, costos y preguntas comerciales. Aconsejamos, bueno, visitar la web de DASA Genómica y la web de Matercell. A los cuales, bueno, vuelvo a agradecer la presencia en la charla. Hemos contestado todas las preguntas del público. Vuelvo a agradecerles nuevamente, Alejandra, doctor, muchas gracias, muy clara su presentación y el hecho de haberse quedado hasta la última pregunta del público. Eso la verdad que es muy valioso y les agradezco mucho. Por favor, un placer de mi parte. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Gabriel, por la charla excelente. Nada, mucho gusto. Nada, nos tiramos flores mutuamente, estuvo espectacular también. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que valoramos muchísimo esto de poder llegar a futuras mamás y papás a esta información que a veces es tan difícil encontrar, ¿no? Una información fidedigna. La idea es que tengas calidad de información para poder tomar una decisión de calidad. Después podés decidir guardarlas o no guardarlas, las células, ya es una decisión tuya, pero que sea en base a información cierta, ¿no? Así que para mí es un placer. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, los despido a ambos. No me queda más que agradecer también al público. Muchas gracias por su presencia, por haber estado en la charla, por hacer preguntas. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes, pueden usar nuestro canal de YouTube para volver a ver todas las charlas que hemos realizado, inclusive esta que va a quedar grabada. Agradezco nuevamente a DASA Genómica, agradezco a Matercell y será hasta un nuevo encuentro de Fundación Diagnóstico Maipú.